porque nos permites estar aquí juntas, reunidas, Señor. Padre, en esta noche yo te pido que tú dispongas el corazón de cada mujer, también el mío, para que tú seas, Señor, hablando a través de mi vida, para que tú seas colocando las palabras en mi boca, Señor, que cada una de estas mujeres necesita. Yo no les conozco, Señor, no conozco sus problemas, no conozco sus vidas, Señor, pero tú sí las conoces. Te pido, Señor, para que este no sea un tiempo más de escuchar una charla, sino que realmente, Señor, sea tu palabra traspasando el corazón de cada mujer, así como has traspasado el mío en la preparación de esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, lo pongo en tus manos. Te pido para que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en mi vida, Señor, y en la vida de cada mujer, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanas, hoy vamos a ver la sexta mentira. Esta sexta mentira es la última del primer capítulo que estamos estudiando el libro, Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Esta charla se llama Dios debería solucionar mis problemas. Realmente yo pienso que por eso enviaba como desde el lunes la imagencita de quién tenía problemas, que en su tiempo de oración pudiera sacar un listado, porque creo que ninguna aquí está exenta de problemas, ¿verdad? Todas hemos tenido problemas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Quise traer un testimonio de una mujer que yo creo que las que escuchan a Viva Nuestros Corazones la escucharon y creo que impactó sus vidas como impactó la mía, y la que no lo escuchó les voy a comentar un poco de la historia de esta mujer. Esta mujer nació en un hogar de padres cristianos, su mamá y su papá eran cristianos. Ella creció junto con otro hermano. Su mamá había perdido antes de ella, creo que a 2 varones, y ella creció aceptando una mentira. Por eso quise traerla aquí a contar su testimonio, porque puedo ver cómo ella aceptó una mentira en su corazón, cómo la albergó en su corazón y cómo eso llevó a dar fruto en su vida, obras de sus propias fuerzas, que la llevaron a tomar decisiones que realmente le costaron muchísimo. Entonces, Laura, que se llama así, Laura en Cristo, que ahí la podemos ver, y Laura como hombre, que se llamaba Jack. Laura fue abusada a los 8 años por el hermano de su amigo. Ella nació, como les dije, en un hogar cristiano. Su mamá la rechazaba cada vez que se acercaba a ella para pedirle que le ayudara o que le escuchara. Su mamá le decía, no tengo tiempo, porque su mamá, aún siendo cristiana, tristemente nació y creció en una iglesia legalista, donde creía que por las muchas actividades y por el mucho tiempo que le dedicaba quizás a la iglesia, ella era santa. Pero se le olvidó su primer ministerio, y su primer ministerio era su hogar. Y desafortunadamente, como venía de la pérdida de 2 varones, ella siempre, la mamá le expresaba la tristeza que sentía por haber perdido a estos varones. Pero Laura creció con esa mentira en su corazón, creyendo que su mamá deseaba que ella hubiera sido hombre. Laura, al no ser escuchada, ella empezó a aceptar esa mentira en su corazón, porque tristemente cuando no enseñamos a nuestros hijos la verdad, y cuando no nos prestamos y no vemos que cuando nuestro hijo nos dice, mamá, te necesito, es una oportunidad que Dios nos da de pastorear el corazón de este niño. Pero tristemente Laura creció sola, creció guiada más por su papá, en compañía más de su papá y de su hermano. Creyó esta mentira de esta culpabilidad de que ella no haya sido hombre. Ella veía a su madre que no la amaba y que amaba más a su hermano. Creció con esta amargura, compartió más tiempo con su padre y con varones. Y quiero parar aquí un momento porque
aunque ella iba a la iglesia, escuchaba los sermones de la iglesia, repetía los versículos de la iglesia, y no se trata de llevar a nuestros hijos a la iglesia, se trata de tratar sus corazones. Y cada vez que tu hijo te dice, aunque esta no es la charla, pero cada vez que tu hijo te dice, te necesito, es la oportunidad que Dios te está dando para tratar el corazón de tu hijo, para mirar qué hay en su corazón. Pero tristemente Laura creció con esto en su corazón. Empezó a querer ser hombre y dijo, pero ¿qué hago? Me siento como mujer mal, quiero ser hombre. Ella empezó a buscar en Google, como todo se encuentra en Google, encontró un lugar donde habían personas que se sentían igual que ella. Pero le dijeron, tranquila, Laura, no te preocupes, para tener esa transición a hombre, puedes ponerte hormonas, se puso hormonas, puedes quitar tus senos, se mandó a quitar sus senos, puede quitarte los órganos femeninos, se mandó a quitar los órganos femeninos y también puedes cambiar tu nombre legalmente. También lo hizo. Ella cuenta que cuando ella fue a quitar sus senos, su tía, que era cristiana, le mandó un correo donde le decía, Laura, eres hermosa, no lo hagas. Pero ella se enfureció tanto y le incomodó tanto que llegó a odiar a su tía por haberle enviado ese correo. Pero era el mismo Dios llamándola para que no cayera en la trampa de Satanás, de sacarla del propósito de Dios. Ella decía que como fue abusada a los 8 años por uno de sus un hermano de su amiguito, ella fue abusada y ella dice que en la historia, como ella la cuenta, que ella fue y le dijo a este Hola. Ay, pensé que era yo. Sí, se congeló. Sí, se le fue el audio. Ahí ya me volvió. Sí. Ya. ¿En dónde quedé? Ya, listo. En el correo de la tía. El correo de la tía, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es que mi internet está un poco, no sé, está un poco que se me cae. Hoy han pasado muchas cosas, pero sé que el Señor aquí nos tiene con un gran propósito. Entonces le llegó el correo de su tía y le dijo, Laura, no lo hagas, que eres hermosa como eres, el Señor te ama como eres, pero ella más sin embargo albergó en su corazón odio por su tía. Pero si vemos era el mismo Dios atrayéndola con lazos de amor. Ella fue abusada a los 8 años por el amigo, el hermano de su amigo, y ella fue a volverle a buscar a su amigo porque quería volver a tener ese juego. Ella lo llamó como un juego, pero el amigo le dijo era simplemente un juego. Fue abusada. Ella sabía que sus padres la amaban, que sus padres oraban todavía por ella. De un momento a otro, ella dice que dejó de gustarle el rock. Su mamá empezó a crear una página web. Ella le confesó a sus padres que se había convertido en un hombre y sus papás, en vez de juzgarla, oraban por ella, la acercaban, nunca le llamaban por su nombre Jack que ella se había colocado, sino que la llamaban por el nombre que Dios le había llamado, que era Laura. Ella cuenta en su testimonio cómo su mamá creó un grupo web para charlas para mujeres y ella empieza a aceptar ese trabajo de su mamá para transcribir las enseñanzas de su mamá y cuenta cómo las enseñanzas empezaron a traspasar su corazón. La palabra de Dios empezó a traspasar su corazón. Como era una mujer que le gustaba el rock y de un momento no le deja de gustar el rock, vivía ya con su pareja, como ya se sentía rara con su pareja. Y algo que me impactó, ella dice que el Salmo 107 fue quien tocó su corazón, que dice, Él envió su palabra y los libró de la muerte. Y también ella quería quedarse como hombre, ella dijo, no, pues yo ya sin senos, sin miembros femeninos,
yo ya cómo voy a poder ser una mujer, nunca voy a poder ser una mujer. Pero a libertad que el Señor nos da a través de su palabra, y ella dice que Dios le dio en su palabra Romanos 9:20, y dice, ¿acaso diré al barro, al vaso de barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ella decía que en oración Dios le decía, yo no te conocí como Jack, yo te conocí como Laura. Y realmente a mí este testimonio me ha impactado. Ella ahorita enseña y cuenta su testimonio en otras iglesias. Ha hecho un libro que se llama De transgénero a transformada. Y quise traer este testimonio porque es ver cómo ella aceptó la mentira desde pequeña, pero cómo empezó a alimentarla. Cómo ella vio un problema en su familia, pero ella empezó a alimentarla y tristemente no tuvo una buena dirección para sacarla de esta mentira. Y tomó decisiones en sus propias fuerzas porque vio un problema de ser mujer y esto la llevó casi a la muerte porque se enfrentó a cirugías, se enfrentó a cosas muy terribles y podemos ver cómo el Señor también obró en su corazón y en la gracia y en el poder de su palabra para salvarla. Hoy está casada, hoy ya vive con su esposo y hoy para la gloria y honra de Dios le sirve al Señor contando el milagro que Dios puede hacer en una vida por el poder de su palabra. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, como les dije, Dios debería solucionar todos mis problemas. Es una mentira que muchas veces creemos. Creemos que Dios debería ser ese genio cósmico que existe para complacernos y servirnos. La autora encuentra en el libro 2 evidencias, yo encontré 3, que la primera es la que les acabo de leer, como similar a un ciervo que corre hacia nosotros cada vez que hacemos sonar la campana, como si fuera el Dios bombero, como si cada vez que tuviéramos un problema lo llamamos y le decimos, Señor, ven rápido, apagar el incendio. Pero no, realmente esto es una mentira que albergamos en nuestro corazón y ya lo vamos a ver por qué más adelante leyendo la palabra. La segunda, vamos a la siguiente diapositiva, la segunda razón por la que es engañosa esa mentira es porque nos lleva a sentirnos desilusionadas, decepcionadas de Dios, pues si enfrentamos un problema y no se resuelve, pensamos que Dios nos falló. Es una mentira porque aceptamos que Dios nos está fallando y la palabra de Dios dice que Él nunca nos falla. Vamos a la tercera mentira. La tercera razón por la cual nos muestra que es engañosa es porque nos dice el mundo y nos sugiere que la meta en la vida es librarnos de todos los problemas. El mundo nos está llamando a la libertad, pero a la libertad del mundo, no a la libertad de Cristo. El mundo nos dice, despójate de todo lo que te estorba. Deja a un lado todas las personas tóxicas que te incomodan a tu lado. Tienes que protestar por tus derechos. Pero vamos a ver por qué el Señor nos dice que debemos tener, nosotros anhelaríamos tener una tecla, y yo creo que a todas nos ha pasado cuando vienen problemas, que dijera suprimir, borrar, que dijéramos, Señor, quiero borrar esto, que no me hubiera pasado este problema en mi vida o que no estuviera viviendo lo que estoy viviendo. Y la sociedad nos ha llevado a esa mentira, a que deberíamos no tener problema. Que cada problema debe ser arreglado buscando soluciones en mis propias fuerzas. El mundo te dice que debes ser libre de todo lo que te estorba. Pero quiero que vayamos a la palabra y aquí voy a pedir a alguna, bueno, voy a nombrar Eulalia, puede ser, Eulalita, ¿me puedes ayudar a leer este versículo? Que es la verdad de su palabra la que realmente nos va a hacer libres de esta mentira, de que Dios es ese genio cósmico. Lalita, ¿me escuchas? Eulalia, bueno, Sofía. Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, bueno. Bueno, Anita, tú, que me respondiste. Sí, ya, bueno. O Sofía.
Yo no hay problema, Listo, enseguida. listo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera y mi carga ligera, perdón. Así es. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede hacer a nosotras libres de que el mundo nos dice, tú no puedes tener problemas? Dios nos dice algo muy diferente en su palabra, y es que vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Vengan es una invitación que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Y algo que vemos en este versículo es que dice, vengan a mí los de qué condición tienen que estar. Su condición es de cansados y cargados. ¿Y quién les puede hacer descansar? El único que puede hacernos descansar, y es Jesús, quien aliviana nuestras cargas. Y dice, y Él nos promete algo, nos promete descanso. Pero también yo veía en el estudio de este versículo que hay unos cansados y cargados por causa del pecado. Pero este sí que es un gran problema. Pero la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y que aquel que se acerca a Él es galardonador de los que le buscan, y que aquel que se aparta de sus pecados alcanzará misericordia. Porque hay unas que estamos cargadas y fatigadas por los problemas de nuestra vida, pero hay otras que están cargadas y fatigadas porque realmente viven en pecado, porque no han conocido a Dios. Pero Él nos promete algo, una promesa que nos hará descansar. Y ese descanso es alguien que conoce la salvación a través de Jesucristo. Es ese descanso del que Él nos habla en esta palabra. También yo podía ver que el descanso es el día que vamos a la iglesia, es el día que vamos a escuchar la palabra, porque muchas veces durante la semana estamos comiendo liviano, pero yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, cuando yo voy a la iglesia, yo me siento comiendo un manjar, siento que voy al gran banquete que realmente llena mi alma, y ese es descanso para mí, que aunque fue una semana muy cargada, muy difícil, es gran descanso cuando voy y soy alentada y alimentada con este manjar. También el descanso es ser esa María, no como esas Martas afanadas y turbadas, sino como esas Marías que queremos esa parte que no nos será quitada, y es estar a los pies de Jesús. Es ese descanso que encontramos allí. Pero dice también aquí que tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Tomen, Él te está diciendo, tómalo. Él nos está mandando, y por eso quise sacar esta imagen, porque si podemos darnos cuenta, un yugo es un enganche entre dos animales. Hablemoslo aquí, es un enganche entre dos personas. Es un enganche entre Jesús y yo. Pero Él te está mandando algo, o sea, tú te tienes que enganchar, tú me tienes que buscar. Él está diciendo, vengan a mí. Si tú no vas al Señor en oración, si tú no vas al Señor a través de su palabra, olvídate, estás llevando tu carga sola, y sola jamás podremos solucionar nada. Viviremos cargadas, cansadas y fatigadas, porque no encontramos descanso en nada. Buscamos soluciones y terminamos agotadas. Y algo que dice aquí, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El Señor nos está mandando a ser estudiantes de su palabra. Aprendamos de Él. ¿Y cómo podemos aprender de Él? La única manera es a través de su palabra. Y Él dice que como resultado vamos a tener una carga ligera. ¿Y qué es un yugo? Es todo lo que tiene a fin dos animales para que compartan la misma ruta, la misma velocidad. Él se engancha a nuestro lado, Él nos ayuda a cargar nuestro peso. El Señor quiere hacerlo, pero solamente necesita que nosotras también demos ese paso de buscarle en fe. Un día, no, todos los días, porque todos los días necesitamos que Él nos sostenga en medio de nuestros problemas. Y la única manera de ser verdaderamente libre
es conociendo la verdad de su palabra y refugiarnos en él, para hablar a nuestras almas la verdad cuando viene la mentira a sacarnos del propósito de Dios. Yo personalmente he aprendido a hablarle la verdad a mi alma. Por mucho tiempo luché y luché sola, pero realmente, y esto me lo enseñó mi hijo Samuel, me dijo, mami, tenemos que empezar a pensar bíblicamente. Cuando viene un problema, cuando vas a hablar, piensa la palabra que me dice acerca de eso. Pero para poder conocer la palabra, yo tengo que estudiarla, tengo que memorizarla, tengo que hablarla para poderla tener albergada en mi corazón y sacarla a la luz cuando vienen esos problemas. Con cada problema, situación difícil de mi vida, no debo preguntar a Dios por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué me quieres enseñar a través de este problema? Por eso yo quería que todas sacaran un listado de sus problemas, porque muchas veces digo, sí, los tengo aquí en mi mente, pero cuando yo los tengo anotados, y no sé si ustedes hacen un diario, yo lo hago, y yo puedo decir, listo, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Y aún coloco textos bíblicos y aún escribo mis oraciones solamente por esas dificultades que estoy teniendo y he visto la respuesta del Señor para mi vida. Porque no es solamente tenerlos aquí y a la vista, sino también qué el Señor me dice en cada dificultad que estoy atravesando. Y vamos a ver verdades versus mentiras. Vamos a la siguiente diapositiva, Carito. ¿Cómo hago? Y es como muchas veces tristemente nos vemos solucionando los problemas como la gente del mundo los resuelve, como si no fuéramos creyentes, como si realmente dijéramos, yo puedo, el poder está en mí, la fuerza está en mí. Y tristemente nos vemos, dice la autora, si estás aburrida con tu jefe, renuncia y búscate otro empleo. Esas son las soluciones que buscamos. ¿Te desagrada la predicación de tu pastor o la iglesia? Pues búscate otra iglesia, porque pues si no te sientes bien allí, búscate otra iglesia. ¿Quieres un carro? Endeúdate. Los hombres me ignoran, coquetea, vístete seductora para llamar la atención de otros hombres. Pues tristemente es una mentira en la que muchas mujeres caen. Tu esposo es indiferente o se está interesando por otras cosas y ya no es el mismo romántico como en el noviazgo. Ay, búscate otro hombre en el trabajo, en la iglesia, que se interese por ti. Y hermana, cuando resolvemos los problemas en nuestras propias fuerzas, añadimos más aflicción. ¿Quién me dice que no? Añadimos más aflicción. Como vimos en la historia de Laura Perry, que les comentaba, al darse cuenta de que estaba viviendo en una mentira, entendió que lo que se le prometía como libertad se le convirtió en su propia cárcel. Muchas venimos y vamos a la siguiente diapositiva, Carito, a la siguiente mentira, donde queremos solucionar los problemas en nuestras propias fuerzas. Y muchas venimos de contextos carismáticos. Nuestra conciencia no nos fue bien informada y nos decían, solo ora, cree, sueña, ora y ganarás el mundo. Tendrás todo el dinero en tu banco, pacta en la iglesia y recibirás al 1000 por uno. Como si nosotros pudiéramos torcerle el brazo a Dios, como si el poder estuviera más en mis palabras que en la palabra de Dios, en lo que Él promete. Tristemente nos enseñaban a declarar que tu familiar se sane, declara que tu familiar se sane de cáncer. Ayuna para que se arregle tu matrimonio y tus hijos rebeldes se reconcilien con Dios. O sea, era una acción lo que realmente me llevaba a mover el corazón de Dios. Es decir, nos hacen creer la mentira de que el poder está en nosotros, que el poder está en lo que hagamos, en nuestras propias obras, en nuestras propias palabras, pero no en Dios. Tristemente, muchos fuimos enseñados a creer que podíamos manipular la voluntad de Dios a nuestra conveniencia. Si yo creía que no quería que lloviera, yo decía, yo declaro que hoy no llueva. Yo declaro
aún era tan vergonzoso que a uno le decían, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Y muchas veces yo pisaba hasta carros porque quería que fueran míos. Llevaba a declarar cosas que yo quería. No sé si a alguna de ustedes le pasó. Yo viví 8 años en este contexto carismático y le doy gracias a Dios porque aún allí pude escuchar la palabra y conocer esa verdad que me hizo libre, y aún me llevó a estudiar más la palabra a profundidad para poder entender su palabra y no tragar entero, y para enseñarme que mi deber era sujetarme a mi esposo, porque fue Dios quien movió el corazón de mi esposo a salir de esta iglesia y a entender que mi llamado era sujetarme primeramente a mi esposo antes que a un pastor, porque Dios lo había colocado como cabeza de mi hogar y Dios le da a él la sabiduría para llevarme a donde me tenía que llevar. Y le doy gracias a Dios que Él me permitió conocer la verdad de su palabra. Y doy gracias a Dios también por su palabra, por la verdad grandiosa. Y quiero que juntas vayamos, que realmente no es un declaro, un pacto, un ayuno para torcerle el brazo de Dios a mi conveniencia, sino como nos dice la verdad de su palabra, Carito. Y vamos al siguiente versículo en Mateo 26, 36, 46. Porque realmente la palabra es la única que puede traer libertad a una vida y convencimiento, no de hacer mi voluntad, sino de hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién me puede ayudar a leer? Anita, que veo tu nombre. Ana María. Sí, aquí estoy. Entonces Anita, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ay, perdón, pero esto siguió más. Regálenme un momentico, que es que estaba leyendo de aquí de lado. Bueno, entonces, y alejándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez y dijo, otra vez las mismas palabras, y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Amén. Vemos en este capítulo de Mateo 26 como nuestro ejemplo de ejemplos, quién es Jesús. Vemos que Jesús primero muestra su humanidad, dice que Él se entristece y se angustia, es decir, que mostró su completa humanidad y nos entiende cuando vienen dificultades, problemas y nos sentimos entristecer y angustiarnos. Pero vemos algo aquí muy importante. Él se vio en un momento de angustia y lo primero que hizo fue que ir y buscar a Dios, a su Padre en oración. Pero algo que me parece aquí muy, muy impactante, mi alma está muy afligida, o sea, estaba triste porque se iba a separar del Padre y porque no lo quería, pero más sin embargo él sabía algo muy importante, que lo único que podría traerle paz a él en ese momento de aflicción, que era orar. Pero él le dijo a sus discípulos, velen junto a mí, o sea, no me dejen solo,
Necesito la compañía en estos momentos que me estoy sintiendo solo. Pero vemos tristemente en este capítulo que sus discípulos les gana su carne, les gana su sueño, pero él más sin embargo perseveró en oración. ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo problemas? Debo ir a hacer lo que él dice. Adelantándose un poco, cayó su rostro y orando, pero dijo algo muy importante, diciendo: Padre mío, si es posible, que pases de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos a un Jesús, a nuestro ejemplo de ejemplos, enseñándonos que no es como yo quiera, sino es como Él quiere. Y este versículo que dice, aquí dice, y entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces los problemas nos llevan a ser tentadas en muchas áreas de nuestra vida. Pero la única manera de mantenernos firmes es estar arraigadas en Dios, desarrollar raíces profundas. Creo que alguien tiene activado su micrófono. ¿Será mi Anita? Sí, Anita. Y muchas veces nos vemos tentadas en los problemas a ser tentadas, a sacar a la luz nuestro propio pecado. Y aún la única manera de mantenernos firmes es estar arraigadas en Dios, desarrollando raíces profundas en la oración, en su palabra. Y cuando nosotras vemos un árbol grande y frondoso, que no lo tumba ni una patadita nuestra, ¿qué es lo que creemos que sostiene un árbol? Las raíces. Nosotras como creyentes tenemos que ensanchar raíces para poder que los problemas no nos tumben. Pero la única manera de poder ensanchar esas raíces en Cristo es a través de su palabra, es a través de los medios de gracia, es a través de nutrir esa raíz para poder dar fruto en nuestras vidas. Si tú no te alimentas de la palabra, de la oración, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí me pasa. Cuando yo no oro, cuando yo no leo la palabra, cuando pasa un día, 2 días, empiezo a sentirme como desnutrida espiritualmente, empiezo a ver mi carne florecer, empiezo a ver cómo empiezo a actuar como una carnal y dejo de ser lo que Dios quiera. Dios quiere que yo sea para Él. Dejo de menguar en mi propia carne y empieza a crecer la carnalidad y el pecado que aún es el remanente que queda allí. Pero dice la palabra, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Y vemos la soledad en medio de los problemas, pero Jesús siguió orando y siguió perseverando en oración. Vemos que él oró 3 veces. Esto no nos debe llevar a no dejar de orar por nuestros problemas. Él es nuestro mayor ejemplo y él perseveró en oración, pero siempre con una actitud. ¿Cuál fue la actitud? Señor, que se te haga tu voluntad, pero no la mía. Es peligroso que Dios nos diera todo lo que le pidiéramos, ¿cierto? Aún como ese niño que va con la mamá a la tienda y es hora del almuerzo y le dice: mamá, dame Cheetos y Coca-Cola. El que llora, hace pataleta y le dice a la mamá que le dé Cheetos y Coca-Cola. ¿Qué tal que Dios nos diera todo lo que le pidiéramos? ¿Dónde estaríamos cada una de nosotras? Pero Dios sabe que es lo provechoso para cada una de nosotras. Debemos orar hasta que Dios nos dé lo que deseemos o nos dé el convencimiento genuino de aceptar su voluntad. Sea un sí o sea un no, Dios sigue siendo ¿qué? Soberano. Él sigue siendo el Dios que gobierna. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo fui el domingo a la iglesia y el Señor me habla para esta enseñanza. La enseñanza de esta semana de Aviva Nuestros Corazones me habla de esta enseñanza, o sea, de cómo muchas veces nos vemos
actuando de manera carnal en nuestras propias fuerzas y no yendo a la fuente que nos puede dar la sabiduría, y es a Dios y a su palabra. Dice, pero gloria a Dios por su palabra y por su verdad, que Él no nos da lo que deseamos y que, como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y yo quisiera que parara aquí un momento, porque me impacta este versículo y muchos lo aplicamos. Todo nos ayuda para bien. Si somos cristianos, todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda para bien. Pero hago énfasis en esta palabra. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes son los llamados? Son los escogidos por Dios. Son los que creen a través de Jesucristo y saben que solamente hay salvación a través de Él. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellas ovejas que oyen su voz y le obedecen. Por el hecho de que tú vayas a una iglesia, por el hecho de que tú te llames cristiana, eso no significa que realmente tú eres una escogida por Dios. Dice la palabra que el Espíritu nos da testimonio de que realmente somos hijas de Dios, pero realmente tú vives para la gloria de Dios o vives para tus propios deleites. Tú vives tomando tu raíz todos los días la palabra y la oración y te vives alimentando para dar fruto en tu vida, o realmente tú estás en una iglesia simplemente de espectadora. ¿A quién ves? ¿A quién observas? ¿Quién no se comporta espiritualmente? ¿O realmente tú estás en una iglesia porque eres una hija de Dios y entiendes que apartada de Él nada puedes hacer? Yo quiero realmente confrontar a aquellas que no tienen a Dios como su único Señor y Salvador, a Jesús como su único Señor y Salvador, y tienen su fe y su esperanza en otras cosas que no sean Jesús. Y que usted en esta noche pueda entender que el problema más grande que usted tiene es que no conoce a Dios y que va camino al infierno, porque su fe y su esperanza no está puesta en Jesús, sino que está puesta en las obras que usted puede hacer por usted misma. Pero hay una obra más grande que Jesús hizo en la cruz para salvarnos y quitarnos el mayor problema, la condenación que teníamos por causa de nuestro pecado. Dice la palabra que todo el que le confiesa con su boca y no hace su voluntad es un mentiroso. Cuídate de confesar a Dios con tu boca, con decir que eres cristiana y realmente no hacer su... Si Dios no ha resuelto tu problema, es porque todavía necesita tratar tu corazón. No tanto que busques la solución de tu problema, sino que lo busques a Él por encima de las circunstancias que estás viviendo. Y vamos al siguiente versículo y se los voy a leer porque ya creo que voy colgada de tiempo. Dice Mateo 6:33. Creo que la palabra es lo único que puede traspasar sus corazones, amigas y hermanas. Realmente mis palabras pueden ser en vano. Lo único que puede traer transformación a sus vidas a través de los problemas que estás viviendo es el poder de su palabra, que te quitará la mentira de que todos tus problemas se deben resolver como tú quieres y no como Él quiere. Porque Mateo 6:33 nos dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Búscalo primeramente a Él. ¿Necesitas muchas cosas? Encárgate de buscarlo a Él y todas las demás cosas llegarán por añadidura, conforme a su voluntad, no a tu deseo, conforme a su voluntad. Y también dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amigas y hermanas, Dios quiere primeramente que lo ames a Él, que lo busques a Él. Realmente no entiendes que los problemas son un medio de gracia que el Señor está utilizando para llevarte a Él. Laura Perry no entendía que cuando ella estaba en el quirófano y le quitaban sus pechos,
ella veía esas luces de colores y acordaba el mensaje de su tía. Ella no entendía que era el Señor quien la estaba llamando con lazos de amor. Realmente nuestros problemas son la oportunidad que el Señor busca para que lo busquemos a Él por encima de todo. ¿Y qué dice Juan 16:33? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo podía ver algo hermoso. Cuando yo leo la palabra, yo trato como de desmenuzarla y como cuando tú te comes un helado que te gusta y lo saboreas, como el de pistacho, y cada pistacho lo masticas porque te fascina, en mi caso. Yo veía tanta riqueza acá porque primero dice, hablando para que en mí tengan paz. ¿Cuál es esa paz que el Señor nos da en medio de los problemas? A las creyentes. Que aunque tenga problemas, ya tengo lo más grande, que es la salvación de mi alma, lo cual no me será quitado, permanecerá eternamente y para siempre. Y algo que dice, confíen. ¿Confíen en qué? ¿Confíen en el ahora? No, pongan su mirada en las cosas de arriba, no pongan su mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dame un segundo. Y vamos a leer Hebreos 12:10, ya para ir corriendo. Dice Hebreos 12:10, dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina, cambia esa disciplina por problemas. Él trae problemas para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Y quién no me levanta aquí la mano? La creyente, la que ora, la que sabe que ha derramado lágrimas en medio de los problemas, la que, como cuando mi esposo estaba en la clínica y le decía, Señor, yo no veo salidas. Mi esposo, los médicos me decían que se podía morir de la trombosis que tenía. ¿Y quién no se ha humillado ante los problemas diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes? Dice que los problemas nos llevan a participar de su santidad, pues los problemas nos llevan a necesitarlo más, a buscarle más, a querer vivir más en su palabra. Y gloria a Dios por la prueba que nos hace necesitar al Señor. La verdad es que la vida es difícil, es muy difícil, vivimos en un mundo caído. Los que son salvos también vivimos en un cuerpo mortal, tranquilas, o sea, vivimos con problemas. Yo también tengo problemas, también he llorado, también he pasado pruebas y sabemos todas las que hemos pasado por dificultades donde hemos visto la mano de Dios siempre rescatándonos. También enfrentamos tentaciones, también vivimos pecados propios y pecados de otros, enfermedades, pérdidas, sufrimiento, muerte. Y llegar a ser maduros y consagrados a la fe no nos encierra en una especie de burbuja celestial que nos hace inmune al dolor. El hecho de que tú seas cristiana no significa que te metiste a una burbuja y nada te va a tocar. No es así, porque ¿qué nos dice la verdad de su palabra en Apocalipsis 21:4? ¿Qué nos dice? Y esta es una promesa hermosa, que si realmente la vivimos a profundidad, te va a vivir relajada, no se va a preocupar por nada, porque sabe que su ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en la eternidad. Y es lo que sostiene mi vida. No sé si la tuya la sostiene esto, pero la mía la sostiene realmente este versículo, que realmente me llena de aliento leerlo. Esa libertad que el mundo reclama, pero esta es mi libertad como creyente, la que me hace libre. Y dice Apocalipsis 21:4, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto es esperanzador. Él tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, hasta que Dios cree un cielo nuevo y una tierra nueva, seremos libres por completo de los estragos causados por el pecado. Por el momento habrán lágrimas,
habrán penas, habrán presiones, habrán dificultades, pero ¿quién nos sostiene? El Hijo de Dios nos sostiene en medio de los problemas, recordándole a nuestra alma, como lo veíamos hace unos días con el pastor Andrés, el final feliz que a todos nos gusta de las historias, porque como mujeres yo creo que nos fascinan los finales felices, como él nos lo decía, y tenemos un final feliz en la eternidad por nuestra fe puesta en él. Esto es glorioso, hermanas. Para ustedes esto no es esperanzador, a las que no han creído para que puedan creer, y a las hermanas que estamos aquí, esperanzador para continuar. Esto es esperanzador para mi vida. Como dice mi esposo, amor, esta vida sería muy aburrida sin problemas, ¿no te parece? Esta vida es como un juego que se trata de solucionar problemas con la ayuda y la guianza de Dios. Porque hay veces, como te pasa a ti y como me pasa a mí, me aflijo por los problemas. Pero él me dice, amor, no, esto es lo que nos lleva a depender más de Dios, y con la guianza de Dios vemos cómo Él nos va ayudando. Y hay una buena noticia, es que Dios no es distante ni indiferente a nuestros problemas, como lo vemos en 1 Corintios 10:13. Él no es distante a nuestros problemas. Él no se sienta en el cielo a ver si podemos solucionar solas o poder sobrevivir en la dificultad que estamos viviendo. Este texto lo vimos el domingo en la iglesia y para mí fue esperanzador y dije, amén, Señor. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Que dice, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentadas más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistir. Gloria a Dios por su palabra, porque Él manda el problema, pero también nos da la salida, también nos da el consuelo y nos da la sabiduría o para salir del problema o para poder llevar ese aguijón en mi carne y decir, bástate tu gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es tu auxilio, Él es tu refugio en medio de los problemas. No busques las mentiras de este mundo queriendo solucionar los problemas en tus propias fuerzas. Vive este ejemplo de Cristo y ve y póstrate en oración y dile, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso no significa que Él extienda una varita para hacernos desaparecer nuestros problemas, sino más bien los problemas nos sirven para moldear nuestra vida, para que sea semejante a la de su Hijo Jesús, quien, como dice la verdad de su palabra en Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mis amadas hermanas y amigas, Dios nos manda a aprender la obediencia. ¿Y cómo es la única manera de poder ejercitar esta obediencia de Hebreos 5:8? Aprendiendo en medio de la aflicción, ejercitándola cada día, viviendo no para mí, sino para Cristo, recordando su palabra. Pero yo, ¿cómo la voy a recordar si no la leo? La tengo que leer para poderla recordar. Y es la única manera en que vamos a poder ser ejercitadas a obedecerle a Dios. Si Dios quiere usar nuestros problemas, Dios quiere usar nuestros problemas para cambiar nuestro corazón. Y yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Qué sale de tu corazón cuando estamos pasando por diversos problemas? Cuando te exprimen. ¿Qué sale de tu corazón cuando sientes que ya no puedes más? ¿Queja? ¿Falta de fe? ¿Desespero? Eso que identificamos, eso que tú dices, queja, desespero, es lo que el Señor nos está llamando a quitar. Esa amargura que contamina, yo no sé si yo soy la única que le pasa, pero somos el termostato de nuestra casa. Si yo estoy bien, todo está bien calmado en la casa. Pero si yo ese día me amanecí con las hormonas alborotadas
o con el pecado más bien alborotado porque estoy un poco alejada del Señor o porque quizás me valió más mi carne que lo que el Señor me decía que hiciera, mi casa se vuelve un caos. Todo el mundo empieza, somos el termostato, tú le pones el frío a tu casa o el calor a tu casa, dependiendo de las actitudes por las que tú estés viviendo, porque esa amargura contamina. Pero algo muy importante aquí, ¿cómo podemos nosotras mantener ese termostato bien? Y es, separadas de Dios, nada podemos hacer. Yo quisiera, para terminar, regalarles estos 3 pasajes porque anhelaría que cada una de nosotras aprendiera a responder en medio de cada problema que usted tiene escrito o que tiene escrito en una hoja o que lo recuerda, que todas juntas, como creyentes, como sabiendo que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Nancy Lidemos en sus programas, en sus libros, todo lo que te haga necesitar al Señor es una bendición, que te lo repitas todos los días a tu corazón o cada vez que veas un problema y que Satanás venga con la mentira, Dios debería solucionarte todos los problemas, que tú puedas responder como esto que te quiero leer de Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegro en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Que el Señor nos ayuda a responder como Habacuc, aunque todo no lo vea solucionado, Señor, pero que yo pueda regocijarme en el Dios de mi salvación, porque ya tengo el regalo más grande que es la salvación de mi alma. Y como respondió María, que es uno de mis pasajes favoritos y es uno de los versículos que constantemente le repito al Señor. Entonces María dijo, aquí tienes a tu sierva del Señor, que se haga conforme a tu palabra y no la mía. Realmente el Señor nos ayuda a responder en medio de los problemas, Señor. He aquí tu sierva, que no se haga como yo digo, Señor, sino como tú lo digas. Y el ejemplo de ejemplos que lo encontramos en Mateo 26, 39, que era como el pasaje central de esta enseñanza. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa, si es posible, Señor, quita de mí este problema, pero que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Y te perdonan ahí por la ortografía, conclusiones. Y tenemos como conclusiones, en este mundo todas tenemos problemas, pero debemos confiar en Dios y Él nos dará la paz. También tenemos como conclusión, quise sacar, cada vez que Satanás hable mentiras a nuestras vidas, debemos confesar la verdad de su palabra. ¿Mi verdad? ¿Mi declaración? ¿Mi ayuno? ¿Mis fuerzas? No, la verdad de su palabra, lo que realmente nos hace libres de aceptar su voluntad. Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarme que por solucionar todos mis problemas. Hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos mis problemas. Dios quiere usar mis problemas como parte de su propósito de santificación y obediencia en mi vida. No importa el problema que deba enfrentar, la gracia de Dios es todo lo que necesito. No debo estar tranquila solo si Dios concede mi deseo, sino en creer que Él está haciendo lo mejor para mi vida. Y como lo dijo el pastor este domingo, el pastor Andrés dijo, tal vez mueras y tus problemas no se resuelvan, pero el Señor viene pronto, todo va a cambiar. La esperanza de un creyente no está en esta tierra, está en la eternidad. Ya todo lo demás es añadiduras. Muchas gracias. Yo creo que
dejaríamos las preguntas, no sé, Carito, ya podemos cortar para orar. ¿Me escuchan? Pues estoy